buenos días. Sigue un poquito demorada, tuve un trámite para hacer. En realidad me tocó ser mamá hoy, así que acompañé a Cami a hacer un trámite y mi compañero de lujo. Le cuidamos el rancho. Le cuidamos el rancho. Muy bien. Me dijeron que habías estado fantástico, súper suelto, me dijeron que bailaste, o sea que... Siempre sutil. ¿Te puedo dejar solo entonces? Porque puede yo ser, estoy por tomar un par de días, así que... Si están los chicos... Pues si estás solo acá en el claro. estudio no da. No, si está Johnny, si está Ali, si está Juan. Ahí está, Juancito, Ruli, que te hace el claro. Ahí es más fácil. Huguito hoy, pero le mandamos ¿Qué pasó un con abrazo. Huguito? No sé, le mandamos un abrazo grande. Yo te digo una cosa, yo llegué recién y no había nadie. O sea, hasta Ruli se había ido a desayunar, mentira. Hola Angie, también estaba muy bien. Sí, estaba cortado Ignacio de la Rosa. No vine por Ignacio de la Rosa, acabo de decir, tenía un trámite, me tocó, digamos, ser mamá, la acompañé a mi hija, así que ya estoy acá, digamos, para la primera entrevista. Hoy, ¿sabes qué? Justamente le contaba a Nico, hablaba con Leo, y decíamos, ¿hace cuántos años se sancionó la ley de matrimonio igualitario en la Argentina? Y creo que, a ver, si uno pregunta, no sé si te acordás hace cuánto, pero uno piensa que fue hace poco, 5, 6 años, hace 15 años, fue un 15 de julio del 2010. Y la verdad que fue una fecha donde Argentina, digamos, cuando se sancionó esa ley, fue el primer país de Latinoamérica y el segundo de América que la tiene. El país estaba dividido en ese momento. Yo me acuerdo que mis hijos iban creo que Agustín estaba en 5º grado y Cami en preescolar. Y a mí me llamó mucho la atención porque en la escuela no tocaron este tema. O sea, no lo tocaron. O sea, un tema que era trascendental porque era tabú y como muchas veces, como en su momento, ahora lo vamos a hablar con nuestro invitado, pero también tiene que ver cuando se sancionó la ley del divorcio, decían, no, van a haber muchos matrimonios que se van a deshacer, no tiene nada que ver. Así que todos los progresos en un país, por supuesto, que cuestan y que la gente y la sociedad les cuesta y los cambios hacen ruido, por lo menos, ¿no? Hacen ruido y generan polémica, pero en este caso, para bien, después de tantos años, uno ve una sociedad, sin lugar a dudas, más evolucionada, ¿no? Así es, así que tenemos a nuestro invitado, que es Mariano González King. Él es especialista en género y diversidad de Grow Género y Trabajo. La verdad que una ONG que viene trabajando mucho en distintos temas, instalando temas y recordándonos la importancia de estas fechas. Muy buenos días, Mariano, un placer tenerte mañana con vos. Hola, buenos días. Gracias por la introducción y gracias por la invitación. Me parece una fecha hermosa para recordar estos 15 años de matrimonio igualitario. Que al mismo tiempo nos recuerdan que no fue hace tampoco, pero tampoco hace tanto para los años que lleva siendo el matrimonio, la familia, el casamiento, un eje estructurante de nuestra vida social. 15 años es casi que no es nada, todavía queda mucho trabajo por hacer. Es cierto, el tema es esto, digamos que si vos le preguntás si uno tiene claro el tiempo, no lo sabe, sí sabe que está. Pero de todas maneras, yo creo que hoy no sé si está en la currícula de las escuelas para que los chicos entiendan lo que significa, la importancia. Yo contaba esto al principio de que mi hijo iba a la escuela primaria, 5º grado, y no le explicaron a los chicos de qué se trataba. Es como que, si bien yo siempre digo, hay sociedades que son quizás más conservadoras que otras, pero no fue un tema instalado. Y esto, ahora también vamos a preguntarte, si está el respeto de hoy en los matrimonios igualitarios en las empresas, respecto a las licencias, si sigue existiendo discriminación. Ustedes desde Género y Trabajo, que trabajan mucho con el ámbito empresarial, ¿cómo lo ven? Bien, me parece muy interesante todo lo que traes. Por un lado es cierto que las escuelas cumplen un rol. Lo cumplieron 15 años atrás y lo siguen cumpliendo hoy. Las escuelas son quienes les abren y plantean a niños, niñas y adolescentes la posibilidad de vincularse con las personas de manera respetuosa, no secreta. Nosotros hablamos de afuera de los closets, sin vergüenza, poder reconocerse, poder tener ejemplos, buenos ejemplos de cómo uno puede crecer y ser respetado. Sin duda, en ese camino el matrimonio igualitario fue un hito, porque saca de la clandestinidad, decimos nosotros, ¿no? Familias y vínculos que ya existían durante décadas, los vínculos entre personas del mismo género, incluso las familias entre personas del mismo género existían sin reconocimiento estatal. Y eso significaba
un obstáculo muy grande en el acceso a derechos, no solo en el reconocimiento del vínculo, ¿no? Al formar familia, el reconocimiento legal de hijos e hijas, el reconocimiento de obra social, de licencias por cuidado, bueno, un poco lo que traes en ese sentido. Y ahí nosotros desde Grow, Género y Trabajo, que nos dedicamos, como traías vos, ¿no? A sensibilizar y acompañar organizaciones en una transformación hacia la diversidad y la inclusión, notamos que efectivamente hay una agenda que ha avanzado, que hay mayor conciencia que hace tiempo atrás, pero sin embargo muchas veces sigue habiendo tareas pendientes, ¿no? Me interesa ahí resaltar como dos sentidos. Por un lado, poder pensar a las familias de manera diversa nos lleva o pone en cuestión algo que también se pone en cuestión desde las parejas heterosexuales, que es cómo se reparte el cuidado de los hijos y la construcción de familia, ¿no? En general hay licencias de cuidados muy asociadas a roles maternos y roles paternos. Y tener familias homoparentales pone un poco en juego o en jaque ese modelo tan tradicional de familia en donde el hombre en los 2 días, según la ley argentina, vuelve a trabajar después de tener un hijo. Seguro. En ese sentido, toda la licencia, el sistema de licencias de cuidados, y muchas veces todavía es un pendiente de muchísimas empresas, ¿no? Mariano, ¿cómo fue el camino para llegar al matrimonio igualitario? ¿Cómo fueron esos años previos, esos meses, esos días antes de este histórico momento? Bien, en ese sentido me parece interesante, y también haciendo un diálogo con el presente, entender que ese camino no fue de un día para el otro, fue un debate civil, social, cultural, sostenido por un montón de personas y organizaciones que plantearon insistentemente su derecho a existir y ser reconocidos por el Estado, ¿no? En ese punto, obviamente que estas personas con mayor o menor visibilidad sufrieron durante muchos años mucha discriminación y violencia, y ahí hay cierta continuidad también. Por supuesto que al día de hoy no hablamos de la misma persistencia de la violencia social e institucional hacia las personas LGBT, pero sí desde Grow, Género y Trabajo hemos registrado una encuesta que hicimos en conjunto con Mundosur, que la violencia en el ámbito laboral vinculada a la identidad de género y a la orientación sexual sigue persistiendo. Encontramos que arriba del 90% de las personas LGBT que encuestamos reportan haber sufrido violencia laboral. En este sentido, el trabajo, de acá hay ejemplos como muy claros, ¿no? Pensá en la primera marcha del orgullo de Argentina del 92, que marcharon muchísimas personas con máscara. Un eje central de por qué usar máscara en ese momento tenía que ver con no perder el trabajo. Y hoy continúa siendo una polémica. Claro que sí. Bueno, yo tuve la oportunidad hace unos 7 años de estar y digamos, estaba en Nueva York, estaba justamente la marcha, que es una de las marchas más grandes que hay en el mundo, y la verdad que uno veía la diferencia, y sobre todo muy acompañada por familias, o sea, como que tenía mucho apoyo. Y todavía, bueno, en la Argentina, a ver, hay muchas cosas todavía que hay que seguir trabajando, así como el respeto a las diversidades, esto de, digamos, los derechos que las mujeres aún nos falta, digamos, que los tenemos los derechos, pero nos falta obtenerlos y seguir trabajando en cuanto a la brecha salarial, así que hay temas que empiezan a estar en el tapete. Y sobre todo lo importante de esto es que creo que los jóvenes son los que nos ponen en la mesa aquellos temas que quizás los adultos no sé si nos planteábamos. Entonces, eso es interesante para repensar. Y si nos tenés que ayudar para que pensar cuáles son las claves para pensar la familia y los cuidados en la diversidad, ¿cuáles serían? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿O qué tienen que tener en cuenta las empresas? Perfecto. Me encantan todos los temas que traes. Efectivamente, yo creo que son agendas que dialogan el de la inclusión laboral de mujeres y otros colectivos con la agenda LGBT, porque estamos empezando a hablar de un sistema productivo, un mercado que necesita de otros sujetos y sujetas, que tenemos un talento diverso para aportar y que eso tiene un valor, y que en ese sentido se ha visto cómo aportamos a la construcción de reputación de marca, a la innovación en momentos tan cambiantes. Dicho eso,
me parece también muy interesante para pensarlos en clave de cuidados, pero en general los vínculos. Hay un sesgo, nosotros decimos un sesgo heterosexual cuando se piensa, una de las maneras más comunes de sacar este tema de agenda es hablar de en su casa hagan lo que quieran, ¿no? Ponerlo en el ámbito de la intimidad. Y nosotros un poco desde nuestros talleres y desde lo que venimos construyendo con las empresas, desde Grow Género y Trabajo, llevamos hacia el lugar de trabajo que en realidad nuestros vínculos son estructurantes también del acceso al trabajo, ¿no? El reconocimiento de una pareja para el acceso a la obra social, el reconocimiento en un registro para poder pedir licencias, poder pensar e incorporar en la normativa que no es la única manera de maternar o paternar la gestación, sino que existen procesos de adopción como también procesos de fertilización asistida que requieren otros tiempos. Para nosotros en ese sentido abrimos a pensar familias diversas, como también eso abrirá a pensar en el núcleo de familias, por ahí que parten de vínculos heterosexuales, la presencia de otras personas diversas. Por ahí uno no es, en esto que vos traías, los jóvenes traen. Uno no se considera parte de la comunidad LGBT, pero sí un hijo, una hija, un sobrino, y eso también llega al espacio de trabajo, y hay que construir un marco de respeto para todas estas cuestiones, ¿no? Mariano, si tenés que definir 2, 3, 4 objetivos, luchas que se están dando y que se podrían dar en el próximo plazo, ¿cuáles serían? Para mí es muy importante entender en este momento que nada está dado de hoy y para siempre. Que las luchas son un continuo, como vos lo decís, ¿no? Es un continuo. El matrimonio igualitario desordena el orden milenario del matrimonio heterosexual en un punto de orden económico, social, cultural. Trae otra propuesta para las personas LGBT, pero también para mujeres, varones heterosexuales. Con lo cual, no abandonar esa lucha, insistir en celebrar con orgullo la diferencia sexual, insistir en el acceso igualitario a derechos y al trabajo, insistir en que no podemos vivir en una sociedad que acepte o naturalice la violencia, los discursos de odio, tanto públicamente como en el trabajo, tanto en forma severa como en forma de chiste. Tenemos que poner sobre la mesa de que hay cosas que son inaceptables y sobre todo en el mercado de trabajo es necesario discutir la inserción laboral de las personas travestis, trans y no binarias, ¿no? Que no es exactamente la efeméride que habla de eso, pero sí me parece que en nuestro país la ley de matrimonio igualitario en 2010 dialoga profundamente con la ley de identidad de género de 2012, ¿no? Que habla de todo esta visibilización de la diversidad sexual en nuestro país. Mariano, y para los televidentes que te están escuchando hoy, ¿es común que las empresas, o sea, ya sea que manifiestes que te casaste o una convivencia, digo, hoy, ¿te dan la misma licencia que a una pareja heterosexual? ¿Hay que pelearla más? En el caso que no te la den, ¿qué es lo que puede hacer la persona? ¿Dónde tiene que acudir? ¿Cómo puede quejarse para obtener los mismos derechos que tiene que tiene todo el mundo, digamos, que son derechos ganados? Depende del marco, la verdad. Hay algo que depende de las instituciones, lo cual es todo un tema porque ya nos deja en otros lugares. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque en realidad ahí también entra en diálogo la ley de licencias parentales de Argentina, ¿no? Que a los hombres en general les da solo 2 días por paternidad, de licencia de paternidad. Entonces eso depende de la voluntad de la empresa y el marco laboral que se haya construido, cómo se accede a estas licencias. Lo mismo en el acceder a procesos de fertilización asistida. La ley acompaña tanto a la ley de matrimonio igualitario como el entramado de leyes antidiscriminatorias de Argentina acompaña a la comunidad LGBT en ese sentido. Tenemos herramientas legales, pero puede requerir cierta tensión con la empresa. ¿Cuál es el consejo? Hacerlo con tiempo, hacerlo con los departamentos de recursos humanos, encontrar los canales necesarios dentro de las empresas para poder discutir cómo se va a gestionar una licencia de cuidados en el caso de necesitarlo. Por supuesto, nosotros vemos en nuestra encuesta que les comentaba antes, la de inclusión en la alerta, violencia laboral hacia personas LGBT,
vemos que las personas LGBT tienden a realizar denuncias en situaciones de violencia por afuera del espacio laboral. Esto habla de una insuficiencia de los canales de denuncias internos de las empresas, pero creemos que siempre hay que agotar en primera instancia esos canales, porque son los que en los que podemos encontrar respuesta de primera línea, decimos nosotros, ¿no? La respuesta automática. Esperamos, pero a veces sucede que, esperamos que no sea así, pero a veces sucede que uno tiene que escalar hacia la justicia o hacia institutos de defensa de los ciudadanos, y esto es parte de lo cual nosotros le decimos a las empresas por qué abordar una agenda de diversidad e inclusión. Porque si no, efectivamente las personas seguimos buscando respuestas por afuera de las instituciones laborales. Mariano, en cuanto a la incidencia del gobierno, el gobierno no tiene en agenda el movimiento. ¿Qué impacto tiene dentro del ámbito laboral o de diferentes ámbitos del movimiento LGTB? Y es muy difícil, considero que no es solo una cuestión que esté sucediendo en nuestro país, hay un fenómeno global de organización y visibilización de una agenda anti-LGBT explícita, comandada en general por fuerzas conservadoras como pueden ser Trump en Estados Unidos, que se ha visto una persecución obstinada hacia incluso empresas que estaban garantizando derechos a personas trans. Se está empezando a armar un entramado discursivo en contra de nuestra comunidad, que obviamente deja a las empresas en una situación un tanto más tensa. ¿Qué significa eso para nosotros? Que ahora es más claro el momento de tomar la definición de avanzar, sostener, respetar y promover la agenda de diversidad e inclusión. Es más necesario que nunca. Y creemos que hay un campo ahí en donde las empresas tienen una oportunidad aún mayor que antes de hacer la diferencia frente a discursos tan conservadores que están necesitando de mucha fuerza social para resistirlos. Está muy bueno esto que estás planteando y teniendo en cuenta los dichos de nuestro presidente en la conferencia de Davos, el pensamiento que tiene y esto que vos planteás desde el lado positivo, que las empresas hoy tienen un desafío muy grande justamente, y creo que la sociedad está pidiendo este cambio. Así que muchísimas gracias, Mariano, por esta comunicación, además por el trabajo que ustedes realizan en Grow, Género y Trabajo. Hemos tenido la oportunidad muchas veces de hablar con Georgina, de visibilizar estos temas que al no tener hoy el Ministerio de la Mujer y Diversidad que teníamos, que la verdad que había sido todo un logro, más allá de la ideología política, creo que está muy bueno tenerlo y que ustedes vienen haciendo un trabajo impresionante de visibilizar y que tomemos conciencia. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un placer así. Nosotros nos vamos al corte. Vamos a una pausa. Te digo qué importante esto para tenerlo en cuenta, y yo sé que acá en San Juan en las escuelas no se está tratando y es importante, y sobre todo más allá de lo que hablábamos con Mariano, tiene que ver con el respeto. Sí. Y por supuesto nuestro presidente, cuando fue a la conferencia de Davos, que la verdad que dio vergüenza los comentarios que hizo y que después se enojó porque dijo que los periodistas eran malos porque la habían tomado. Recordemos que editar, cuando uno dice las cosas las decís, independientemente del contexto, lo dijo. Así que y este trabajo que están haciendo desde Grow, Género y Trabajo es una ONG que es visibilizar. Entonces no nos olvidemos de cuáles son los derechos adquiridos, cuáles son los logros que tiene nuestro país, sobre todo con el tema de la sanción de la ley del matrimonio igualitario. Así que nos quedamos pensando, nos vamos al corte. Vamos a una pausa, ya venimos. Ya volvemos.